Pues nada, ahora sí que está Pablo Herreros, que es que se estaba tuneando, ahora veréis por qué. Muchas gracias, Pablo. ¿Tengo sonido? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bueno, me dijo Ismael que no iba a venir Chema, y como los amigos están para hacerte putadas, me dijo Ismael, oye, como no viene Chema este año, intenta hacer reír. Dije, no, eso sin problema. Entonces me preparé una presentación cojonuda, digo, se van a hinchar a reír. Bueno, esto va a ser una cosa de acabar todos llorando de risa, abrazados. Y me preparé también esta nariz roja, estos zapatones, pero desgraciadamente me caí en una lancha y se me jodió el pendrive. Entonces, pues al final os traigo un rollo patatero, pero os vais a joder, os lo voy a calzar, ¿eh? Bueno, como os decía, no voy a poder contar cosas graciosas, pero sí creo que algo que compartimos todos, y es la pasión por Internet y cómo en este mundo en el que vivimos las personas tenemos una voz igual de grande que las de las empresas. Y el caso que os traigo, que me tiene a mí por protagonista circunstancial, nos incluye a todos, a miles de personas que gracias a un contenido compartido y a una serie de valores compartidos, bueno, pues estamos tratando de provocar un cambio mejor en la sociedad y mejor en el periodismo. Lo titulo El poder de las personas, lo conoceréis, lo que pasó con la Noria os voy a contar, pero básicamente se trata de que tú ya eres el protagonista y eres capaz de provocar un cambio que hace 10 años ninguno de nosotros hubiéramos sido capaces. Os voy a contar la historia de mi vida, que es triste, pero no tengo otra, como decía Gila, ¿no? Podría contar la de mi hermana, pero se cabrea cuando la cuento. Este es mi padre, y cuando yo era pequeñito, a mi padre le iba a ver a la cárcel, porque mi padre estaba encarcelado porque era militar y rojo. Desde el ejército intentaba traer la democracia a España en los años finales del franquismo y, bueno, pues a Franco le venía mal. Le venía mal y entonces le metió en la cárcel porque no le acababa de encajar la idea, a él y a otras 12 personas, y yo a mi padre le iba a ver a la cárcel y le decía a un policía, está porrando cera para pegar a mi padre, ¿no? Entonces, tengo muy claro que esta gente, mi padre y otros muchos, no solo aquellos 12 encarcelados que liberaron cuando murió Franco, sino otra mucha gente, se jugó la vida por la libertad de expresión y se jugó la vida por la democracia que hoy tenemos, que aunque nos pese, es mucho mejor que lo que había antes. Perdón. Y, en definitiva, lo que os quiero transmitir es que a mí, como periodista, la libertad de expresión me parece importantísima. Nunca jamás la cuestionaría. Hoy en día la transparencia es irrenunciable. Las empresas ya no tienen posibilidad de esconderse. Mirad Wikileaks lo que ha supuesto. En definitiva, tenemos que jugar todos en ese contexto y yo, por contaros, no os vengo a hablar de mi libro, os cuento simplemente que me dedico a la comunicación, que tengo una agencia de comunicación y que trabajo hace muchos años para las marcas. Hace 18 años que trabajo para marcas y ojalá espero seguir muchos años trabajando para ellas. O sea, que no soy un antisistema y lo que hice y muchísima gente me acompañasteis y me respaldasteis y gracias a vuestra ayuda triunfó, no era contra un programa ni contra una cadena, era contra una práctica que espero que desaparezca y que no tengamos que dar una charla de temas tan aburridos. Hace 10 años a mí me impactaban 1000 cosas y tenía otros muchos vicios también, pero me parece feo contároslo en público, pero uno de ellos era el de escribir cartas al director. Y bueno, pues en aquel momento escribías una carta al director, te la publicaban sobre un asesinato racista, sobre un acoso repugnante a una concejal de Ponferrada, y eso lo veían 4 amigas de mi madre que me daban una palmada. ¡Ay, qué bonito este texto! Ahí se acababa. Ninguna repercusión, ningún cambio provocado, ¿no? Vivimos en un mundo distinto y en 2011 y 2012 es un mundo líquido donde todo lo que hacemos cada uno de nosotros tiene impacto en el resto de la sociedad, cosa que antes quizá no pasaba tanto. A mí esto de asustarme porque un crimen de pasta, que es lo que me ha llevado a generar el ruido que algunos habréis oído, bueno, pues no me viene de una noche que me levanto queriendo joder a una cadena o a un programa. Tengo un blog que se llama Comunicación se llama El Juego, donde desde el año 2008 pues he ido diciendo que no se puede, que es muy feo lo de pagar a criminales y lucrarse por ello y que los criminales ganen pasta por hablar de lo que han hecho, pues en fin, creo que no merece ninguna explicación, ¿no? Que hablen sí, que ganen dinero, pues me parece que no, que a todos nos revuelve el estómago, al 99,9% nos revuelve el estómago.
Pero lo que estuve haciendo es, durante un tiempo, dije, espectadores, no lo veáis, cadenas, no lo programéis, es absurdo este contenido, no puede ser que paguéis a un tío porque vaya a pisar a su víctima y encima gane dinero. Y un buen día alguien me dio en Meneame, en un post sobre Farruquito, una idea. Dice, ¿por qué no hablas de la responsabilidad de las marcas? ¿Por qué no les echas a ellas la presión? Y gracias a esa idea se me ocurrió enfocarlo por ahí. El día de la entrevista a la madre del Cuco, que fue el 28 de octubre del año 2011, el presentador de la cadena, del programa, en Twitter recibía comentarios de muchísima gente. Yo, uno más de los miles y miles que, por supuesto, no contestó, porque no nos conocía a ninguno ni le interesaba nuestro punto de vista. Pero, como veis, una acción desde el respeto. Le dije, pues muchos trabajaremos para evitar que se siga pisando el dolor ajeno a costa de hacer ricos a los verdugos. Cosas de verdad, de sentido común y desde el respeto y desde la repugnancia, que son compatibles. El día yo iba camino de unas vacaciones y decidí que tenía que escribir algo en el blog. Pues una cosa de esas que al final te aplauden 4 amiguetes y tiene 20 retweets y no sé qué, pero por la sensación de decir, haces algo para cambiarlo y, por supuesto, jamás pensando que aquello tendría un impacto como el que ha tenido después. Pedí ayuda y mucha gente, aquí pongo a varios, me la dio. ¿Para qué? Porque yo llegaba tarde y tenía que grabar los anuncios o tenía que apuntar qué marcas salían. Decidí que iba a apuntar las marcas que salían para luego hablar de ellas. Y mucha gente se ofreció y bueno, pues ahí estuve en un bar de Isla Canela, el bar Manué de Ayamonte, donde iba de vacaciones y ahí me puse con el iPad, con mi gente, a apuntar las cosas que salían y las marcas que salían, y bueno, y de ahí al día siguiente escribí este post que se tituló "Estas son las madres que patrocinaron a la madre de las marcas que patrocinaron a la madre de un criminal". Y una carta inactuable, hoy se llama change.org, en la que pedía a la gente, retirad vuestra publicidad a las marcas, retirad la publicidad de programas que pagan a familiares de criminales. Algo muy sensato. Y explicaba que las marcas no son responsables, ellas no saben dónde va a ir su publicidad, la contratan con muchísimo tiempo y nunca saben exactamente en qué programa ni en qué franja horaria. Luego no son responsables, pero con su dinero se estaba pagando a un chaval que estaba ya condenado en sentencia firme por haber ocultado un cadáver. ¿Qué sucedió? Pues algo que me contaba en aquellos días Julio Alonso, que lo analizaba muy bien. Dice, en vez de un centro de poder, en esta ocasión había 50, tantos como marcas. Y eso fue lo que hizo esta crisis diferente. Quizá al pedir algo a un solo ente puedes tener una respuesta positiva o negativa. Aquí hubo 55 marcas aproximadamente y 33.000 firmas de gente que les dijimos que no estábamos dispuestos a tolerar esa conducta, más muchísimos cientos de miles de personas que en blogs, solo en Twitter había más de 200.000 personas, me parece, que habían comentado en algún momento esta historia, según un análisis de Pirendo, que para quien quiera seguro que está disponible. Centralitas colapsadas, la gente llamaba sin parar, la gente se quejaba, la gente mandaba emails, una marca concreta recibió 1.300 emails. La diferencia es que en el año 2004, para movilizar una sociedad entera, eran SMS cutres y era un mundo distinto, no podíamos movilizar. Hoy vivimos una sociedad en la que Internet es el pegamento que nos permite a todos ser poderosos y actuar para conseguir los fines que nos interesen. A todo esto, en la cadena estaban muy extrañados de que un tipo cualquiera hubiera generado esta crisis sin ayuda externa y bueno, simplemente yo llevaba 4 años en Internet hablando de 1000 cosas, el 95% de las cosas que publico es contenido positivo, como sabréis quienes me conocéis, y bueno, para bien y para mal, pues me mojo con opiniones personales, te gustarán o no, pero no lo hago nunca por joder a nadie. Entonces, yo ya tenía en Internet cierta credibilidad y, por supuesto, mucha gente que tiene miles de seguidores, o sea que gracias a muchísima gente que compartió aquello, pues la cosa triunfó. Pero lo más importante, y a mí me parece que este es el mensaje central de lo que debemos extraer de este aprendizaje en el que hemos estado todos, es que podríamos haber sido cualquiera de vosotros, con un tuit o con un blog o con lo que sea, hoy en día puede provocar un cambio, ¿no? En definitiva, no es la herramienta, lo importante es que las personas podemos hablar de tú a tú y gracias a muchísima gente que creyó en esto, pues esta historia funcionó. Una marca en esa vorágine dijo, ¿hay agua? ¿Me tiro a esa piscina? Y se tiró. Campofrío se comprometió de una manera muy responsable y dijo, efectivamente, es muy sensato lo que pedís, tan sencillo como que no paguemos publicidad en programas que pagan a familiares de criminales o a criminales. Pues nada, muy fácil de entender. ¿Qué hizo Campofrío? Sin darse cuenta o dándose cuenta, dejar en fuera de juego a un montón de marcas que estaban agazapadas tomando la decisión. Eso aceleró el proceso de que otras marcas se bajaran.
Por supuesto, a mí me faltó tiempo para decir, chapó Campofrío, gracias por escuchar, enhorabuena, sois una marca responsable. Y muchísima gente, miles y miles, compartieron ese contenido y alabaron a Campofrío y a las demás marcas que se fueron bajando, porque era muy sensato. Así que todo el mundo aplaudía. Y otra de las partes claves de esta historia es que el presentador del programa dijo: estudiantes y aficionados al marketing, una empresa de embutidos ha visto la oportunidad de una campaña de imagen que le sale gratis y la ha aprovechado. Esto llamaría yo apagar un fuego con gasolina, insultar a tus clientes. En aquellos días informé en directo en Twitter, por supuesto cada cosa que contaba se retuiteaba porque era el único que informaba. Las marcas no querían hacerlo para no verse más dentro de esta polémica que les había tocado vivir y la cadena no quería informar, optaron por la callada, por respuesta. Por eso el análisis de Twitter que hace Pirendo, pues veréis que el flujo de tweets fue verde el mío y las otros prácticamente inexistentes. El respeto, otra de las claves de por qué este movimiento triunfó. No dijimos, hijos de puta, esto está fatal. No, dijimos, esta práctica se tiene que acabar. Es muy sencillo. Si es que podemos hacerlo con decir que no pagáis a familiares de criminales. Y esa fue probablemente la oportunidad perdida de la cadena. Si salen en aquel momento a decir, señores, tenéis razón, hemos cometido un error y hemos estado haciendo una práctica lamentable, pues habrían zanjado el asunto. Hubo mucho respeto y también mucha falta de respeto. Como sabéis, en Internet al final los trolls campan a sus anchas, evidentemente, y había gente que decía, cuando Jordi González baja la basura, siempre se queda un rato mirando los cubos embelesado y cosas mucho más desagradables. Al presentador se le puso como los trapos. En esa vorágine que todos aprendíamos cómo reaccionar, porque nadie sabíamos que esto nos iba a pasar, hubo incluso quien se planteó demandarme y, bueno, afortunadamente la cordura reinó y vieron que no había ninguna base, que yo lo único que había hecho es decir, señores, que el rey va desnudo, que es que no tengo ningún interés en insultar a nadie, que es que esto está pasando, ¿no? Y definiría el comportamiento de las marcas como impecable. Creo que fueron chapó. He oído muchas críticas a las marcas. Las marcas han estado muchos años financiando esto, pero es que las cadenas han estado muchos años emitiendo este contenido y pagando a criminales. Y los espectadores hemos estado exactamente tragándonos mierda embotellada muchos años. Entonces, todos culpables, absolutamente. A partir de ahora, cambiemos. Entonces, la llamada al cambio que yo hice y que muchísimos de vosotros hicisteis pidiendo a las marcas que cambiaran, pues las marcas la siguieron. Por mí, chapó. O sea, me parece que el comportamiento fue impecable. Se bajaron y, desde luego, quitando alguna suelta, Vitaldent, si queréis que me moje, las demás fueron muy responsables. Se bajaron y no sacaron partido a esta historia. En cambio, a otros les faltó empatizar. Joder, una niña, la han matado, la han asesinado vilmente y los asesinos se mean en su tumba y encima no dejan que aparezca el cadáver. Es que es horrible. O sea, es tan dramático que los padres de Marta no puedan enterrarla que no sé, es que no se puede comprender, ¿no? Que otros no tuvieran capacidad de empatizar con lo que contábamos y que hicieran oídos sordos. En esa cadena pensaron que, bueno, que esa pelea no iba con ellos y que al final era una pelea contra un programa. Se equivocaban, era una práctica, no había un programa. Buscaron conspiraciones, trataron de hilar cabos, no podían entender que alguien hiciera algo porque creía que debía hacerlo y nada, y se dedicaron por distintos medios a matar al mensajero. Estos son tweets muy cariñosos de gente que retuiteaba un post en el que decían básicamente que yo hacía esto porque había trabajado en Antena 3 y me pagaba Antena 3 por hacer esto. Esa era la insinuación que había en ese post y, como veis, presentadores y directivos de aquella cadena lo retuiteaban. El sábado siguiente a que todo esto ocurrió, la cadena se plantea emitir un vídeo contra mí, diciendo eso, que soy un mercenario. O por lo menos creo que eso pasó, creo. Y esta tarde María Teresa Campos, no sé si se ve, pero emitió un faldón que decía: esta noche desmontamos la trama contra la Noria. La trama se desmonta pues poniéndome a mí boca abajo y metiéndome debajo del agua porque no había más trama que esa, como sabéis, ¿no? Y finalmente deciden que no es buena estrategia y que prefieren salir con un vídeo, pero mejor dicho, con una intervención en directo del presentador en la que dice que les estamos escupiendo por defender la libertad de expresión, que ha pasado en otras cadenas, el famoso y tú más de la política del que en Internet estamos tan cansados siempre. Al final, bueno, absurdo, ¿no? Nadie pisábamos la libertad de expresión. Que un asesino vaya a hablar de su crimen, perfecto, no me gusta, pero me parece, como periodismo, me parece respetable. ¿Que cobre por ello? ¿De qué?
O sea que al final, pues más madera, volvieron a rematar. Jordi González, sabiendo que no era verdad, se dedicó a decir que yo había trabajado en Antena 3. El director de marketing de Telecinco dijo que con el tiempo se verá si la persona tenía algún interés particular, en fin, muy lindos. Y yo, pues, traté de corresponder con lo que debía, que era cuando alguien insultaba, decía, pues no, en mi blog a Jordi González y a nadie se le insulta, porque me parece que no hay razón para insultar a nadie. Que lo hizo mal, pues desde mi punto de vista profesionalmente creo que se equivocó, pero para llamarle las cosas que le han llamado parece injusto. Y este fue probablemente la única vez en un mes y pico que duró aquello que me reí. Bueno, que me reí, que hizo un chiste, ni siquiera un chiste gracioso. Jordi González hizo esa alusión a mí y yo contesté con otro chiste pues casi igual de malo que el suyo. Pero ni él ni yo lo pasamos bien en aquellos días y no lo vivimos como lo vivió la gente de ¡ueh! Tal. Yo no había ninguna victoria que celebrar ni nada. Me parecía todo tan triste que acabara así. En fin, como veis, gente influyente se metió, gente muy conocida, periodistas, un humorista, mucha gente se metió a hablar de ello. Y aquí sí se dio que perro sí come perro. Los medios de comunicación escritos hablaron mucho de esto porque era un tema que les gustaba y que aprovechaban para tratar y para hablar de ello en sus ediciones sin parar, ¿no? De hecho, siempre era la noticia más leída del día en cualquiera de los diarios digitales de aquellos días. La noticia más vista, lo cual demuestra que la gente lo sentía profundamente, el cambio y lo que estaba pasando a la gente le importaba, ¿no? Pero seguían igual, no entendían por qué las marcas se retiraban, por qué todos estábamos en una especie de cruzada según ellos. Y luego también sucedía que a los medios este tema les daban muchas visitas, ¿para qué vamos a negarlo? Era un tema muy goloso y muy morboso para la audiencia. Entonces, por ejemplo, este medio, pues el bloguero que suscitó la retirada de anunciantes de la Noria pide más abandonos en las empresas. En aquella época, cuando a mí me llegaban insultos por tierra, mar y Facebook a cada rato, no tantos como a Jordi, pero muchísimos, pues me jodía que encima un medio me pusiera la picota con algo que yo no había dicho. Oye, ¿no os importa cambiar este titular, por favor? Yo no he dicho esto. Vale, pues entonces el bloguero pide ampliar la actitud a otros canales. No, perdona, léete el último post que he publicado, verás cómo no pido eso. Vale, pues venga, la noticia entonces era Telecinco podría plantearse de nuevo el modelo de televisión. Bueno, como veis, no se parece la misma noticia en 3 versiones porque les dije, por favor, me estáis poniendo a mí en la picota y yo no estoy pidiendo eso que decís que pido, ¿no? Ni héroe, como decían algunos, ni villano. Yo creo que lo que yo hice lo hubiera hecho cualquiera, absolutamente cualquiera de nosotros, y no tiene ningún mérito, ninguna trascendencia. Es un contenido que en un momento dado publiqué y todos lo sentíamos. Cualquiera de nosotros podía haberlo publicado. La estrategia de la compañía, mandar a los colaboradores al rescate. Escribid en vuestras tribunas y decid que el programa es súper guay. Y decir cosas tan bonitas como Pilar Rahola, en internet hay mucho pasamontañas. Pilar Rahola, en una sola palabra me llamó anónimo y terrorista. Un beso, Pilar. U otra gente que María Antonia Iglesias, esa mujer tan cariñosa. Una cosa oscura que no conocemos muy bien, aunque podemos imaginar. Es una estrategia interesada de algún sector que yo ignoro. María Antonia, te llevo en la patata. En definitiva, ya lo veis, o sea, se dedicaron a decir cosas que la gente sabíamos que no eran verdad, ¿no? Hubo un castillo de naipes, unas fichas de dominó, ese tipo de conducta, los comentaristas a su vez hicieron lo mismo que el presentador. Animaron a más marcas a decir, ¿dónde está la sensatez? Joder, pues en la gente que protesta, si es que no tiene mucho misterio. Así que muchas marcas muy responsables, algunas como Vodafone, se bajaron de la noria con toda la sensatez del mundo y con toda la responsabilidad, porque son marcas que saben gestionar su patrimonio y saben que tienen que estar del lado de la sociedad. Así que hicieron muy bien y se fueron bajando, el Corte Inglés, en fin, ya lo visteis. Un montón de marcas se fueron bajando y finalmente sucedió lo inesperado. La noria, por primera vez en la historia de la televisión, un programa se queda sin anunciantes. Se emite sin anunciantes y bueno, pues este es el flujo de tráfico de tweets teniendo muchísima más difusión el programa y Jordi, evidentemente en aquellos días era mucho más el flujo de contenido de lo que salía de mí, de los tweets y tal, porque yo era el único que emitía, porque ellos no tenían interés y yo lo que hacía era intentar defenderme. A raíz de que sabía que estaban buscando decir que yo estaba pagado por una cadena y no sé qué, pues siempre estuve informando con transparencia para que se viera lo que había, ¿no? Y mucha gente se cree que esto fue una revolución en Twitter. Bueno, por dar un dato, Twitter solo supuso el 8% de las visitas a mi blog. Bueno, por supuesto fue fundamental Twitter, pero no solo se jugó en Twitter esta especie de campaña, se jugó en Facebook, se jugó en blogs, se jugó en muchísimos sitios y bueno, quería daros el dato. ¿Qué provocó esto? Pues una caída de la acción de Telecinco de un 25%.
Y por eso digo que yo no lo viví como un partido de béisbol. A mí todo me produjo tristeza desde el minuto 1. Cuando empecé a ver que la cosa era grave y que corrían peligro los empleos de gente, no me hizo ninguna gracia, ¿no? A pesar de que no hubiera dado jamás un paso atrás porque creía que hacía lo que debía. Pero evidentemente todo el miedo del mundo, porque no es agradable saber que lo que has iniciado y mucha gente ha respaldado provoca indirectamente que la acción de una empresa baje. Sin yo saberlo, pues no tenía la menor idea, puse la última chapa en un castillo de naipes. Llevábamos tantos años que el agua se desbordó. O sea, había pasado tantas veces que les tocó a ellos. Jugaban muchas papeletas, evidentemente. Llevaban un camino, pero todas las cadenas anteriores lo habían hecho. Antena 3, lo había hecho 4 cuando no era propiedad de Mediaset, lo había hecho Canal Sur. Todas las cadenas habían pagado a criminales. O sea, que no había que rasgarse la vestidura. Simplemente era decir, señores, aquí hay un fallo, aprovechad, cambiad. Bueno, finalmente no cambiaron y prefirieron decidir cerrar el programa porque prefirieron esa estrategia, viendo que las marcas ya no respaldaban ese programa porque no querían que se les asociara con él, ¿no? Y, por supuesto, otra vez en portadas. ¿Qué demuestra todo esto? Yo creo que lo más importante, que hoy cualquiera de vosotros tenéis el poder de cambiar las cosas. Es que es un mundo en el que si dices algo que el contenido llega a gustar o a ser compartido por mucha gente, cualquiera podemos provocar un cambio. Supone un precedente histórico, evidentemente, y obliga a las marcas a sofisticar su compra de publicidad. Tienen que pensar un poco más dónde van, en qué soportes y tal. Y me gusta mucho esa frase que aprendí de una charla que dio Josep Jové en el EVE, que dice: una pulga no puede picar a la locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Me gusta mucho, y en este caso fuimos miles de pulgas, ¿no? las que hicimos ese cambio. Ah, coño, y esto es una casa que me han regalado unos amigos, pero no sé qué hace aquí, joder. Perdón, no sé qué. Perdonaré, que es una cosa, una historia. Ah, no, coño, es la casa de Bárbara Streisand, sí, hombre, sí. Bárbara Streisand, qué grande, cuánto has aportado a Internet. Bueno, ¿qué he obtenido yo de esto? Porque mucha gente muy linda me dice que yo de esto me estoy hinchando a ganar dinero. Pues abrazos fantásticos de gente de verdad, el cariño de la gente y lo más importante, que con eso me doy por pagado, la satisfacción de hacer algo desde sentirte bien. Y eso no os lo tengo que explicar porque, joder, es que sois tuiteros, sois blogueros, os pasáis el día compartiendo contenido en Internet. ¿Qué os voy a contar? Es el placer de compartir y el placer de hacer un contenido por el que simplemente te apetece pringarte para divertir, para entretener o para explicar lo que has aprendido. En definitiva, a vosotros no os tengo que explicar lo que supone esto, ¿no? Hay gente que no lo entiende y que buscan misterios porque no son capaces de hacer nada bien. No es que seamos santos, coño, hacemos 1000 mierdas en la vida como todo el mundo. No somos virtuosos, ¿no? Pero desde luego en Internet si hay algo es innovación y hay preocupación por mejorar el mundo. Y yo creo que eso es lo que todos vosotros hacéis y lo que a mí me sale naturalmente hacer como a cualquiera, ¿no? Y os decía, ¿qué he obtenido? Pues un pastón, he ganado dinerales. Primero he renunciado a escribir un libro, que he tenido una oferta estupenda para escribir un libro y he decidido que no merecía la pena pringarse y que esto que hice jamás me puede llegar a dar un duro, como es obvio, es evidente. Y luego, pues alguna anécdota desagradable, porque esto me dio imagen de bloguero antisistema, no sé qué, el hooligan, tal, a mi casa que no venga a cenar, tal y que cual. Por ejemplo, una amiga mía, íntima amiga, hace muchos años, me dijo: oye, estoy en una de las marcas de la Noria, como sabes, y siempre que voy a una empresa nueva te digo, danos un presupuesto para trabajar con tu agencia y tal y cual. En esta ocasión me ha dicho mi jefa que le dé 3 presupuestos y que tu agencia no es una de esas 3 agencias. He perdido, pues no lo sé, probablemente a día de hoy sí, el día de mañana pues no lo sé, ni he hecho un cálculo económico, ni lo haré, ni me parece, esto se hace porque se hace y punto. Seguramente caeré mejor que la madre del cuco y seguramente el día de mañana pues habrá sido bueno hacer un cambio bueno para la sociedad, pero a día de hoy cientos de horas, muchísimos disgustos y bueno, y la satisfacción de hacer algo por lo que jamás en mi vida hubiera dado paso atrás. ¿Cómo acabará esto? Pues ahí es donde voy y es con esto con lo que termino, con la idea que hace 4 años me llevó a decir: no puede ser que un crimen no provoque pasta a quien lo ha cometido, es intolerable, no es una cosa, una idea súper guay, soy listísimo, no, coño, es una idea de cajón, sentido común, sensatez pura. ¿Y en qué acaba esto? Pues lo que os digo, ¿no? Tú puedes cambiar las cosas. Eso es lo más importante. La idea esencial
que yo por lo menos he aprendido en este trayecto es que todos, de verdad, quitando situaciones difíciles de abordar por una comunidad sola y no sé qué, el hambre en el mundo, pero hay muchísimas cosas que podemos cambiar. Ahí está change.org cambiando un montón de cosas, y ahí está Goteo, ahí está Berkami, ahí hay un montón de plataformas haciendo cosas para cambiar el mundo. Y tenemos esas plataformas a nuestra disposición y podemos hablar y podemos decir lo que nos dé la gana. Entonces, para terminar, y así os presento una historia en la que me he enfangado. Llevo muchos meses trabajando en ella, he visitado a todos los partidos políticos porque vi que ya que había conseguido llamar la atención de la gente, lo teníamos en la mano. Entonces aprendí, me documenté, visité a 3 abogados muy expertos en el tema y finalmente he propuesto una solución. ¿Para qué? Para que nunca más una tele vuelva a pagar un contenido como este. Le pedimos al gobierno y a las televisiones que se reúnan y que hagan un código de autorregulación. Pero mucho mejor que yo, os lo va a contar un vídeo en el que intervienen familias de víctimas y varios periodistas muy conocidos. Yo personalmente, cuando vi a la madre del Cuco en televisión y sabía que estaba cobrando 8.000 euros por decir mentiras, por decir falsedades, yo me asqueó, ese momento me asqueó lo que es la televisión en sí. Es muy duro que la sangre de tu hija sirva para que haya gente que se lucre, ¿no? Está alentando a la sociedad, a la juventud, a los adolescentes, a que cometan actos de este tipo, porque eso es rentable, porque eso les va a dar. O sea, que es que lo veo vomitivo, de verdad, vomitivo. Tiene que ser algo que las conciencias de los ciudadanos lleguen a la conclusión de que no se debe permitir. Hay que apagar esa televisión. Pagar depende de qué personajes por ir a medios, sean públicos o privados, no hace ningún bien a la profesión, pero tampoco hace ningún bien a la sociedad, ¿no? Creo que es prostituir el periodismo jugar a eso, y me parece que cualquier iniciativa que se haga en ese sentido es saludable. Yo os pediría a toda la sociedad, a todos aquellos que tenéis hijos, nietos, sobrinos, amigos, pues que os pongáis en nuestro lugar y que apoyéis esta iniciativa. Para que cuando encendamos la televisión, pues no nos sintamos mal, ¿no? por ver lo que estamos viendo. Que ya que estamos viendo que parece ser que todo vale en esta sociedad, intentemos cambiarlo, ¿no? Que se vea que no todo vale. ¿En qué consiste la iniciativa? Exijamos al gobierno y televisiones que se comprometan y firmen un código que impida pagar a criminales por hablar de su delito. Libertad de expresión, pero que nunca más un criminal ni sus cercanos puedan ganar €1 por ir a hablar de su crimen a las teles. ¿Qué puedes hacer tú? Firma la carta en change.org, compártelo con tu gente y cuéntaselo al gordo de gafas con el que nunca sabes de qué hablar en el ascensor. ¿Eres periodista? Habla de esto en tu medio y pide a las televisiones y políticos que se pronuncien. ¿Eres directivo de una tele? Consigue que os comprometáis a no pagar a delincuentes por hablar de su delito. ¿Eres un anunciante? Presiona a las cadenas para que se comprometan. Si lo conseguimos, ganamos todos. Tendremos un mejor periodismo y las teles y las marcas un entorno publicitario más seguro y la tranquilidad de que hacen negocio desde la responsabilidad social. Bueno, pues eso es lo que os pido, que os involucréis y que comentéis, compartáis y firméis la carta. Muchísimas gracias. Gracias a ti.